Saludos cordiales. Continuamos con nuestro estudio de la asignatura Algoritmos y Programación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema realmente importante que se conoce como programación orientada a objetos. Vamos a ver algunos conceptos básicos de programación orientada a objetos y luego trataremos de implementarlo en Python. Antes de eso, vamos a hablar un poco sobre la función main. Es una nueva función para nosotros. No la hemos utilizado hasta el momento, pero es una buena práctica el hacerlo. Y visto que nosotros vamos a empezar a trabajar con programación orientada a objetos, es una buena práctica entonces aplicar lo que es la función main, que como el nombre lo dice, es la función principal de un programa en Python. Esa función se ejecuta cuando el programa se inicia y es responsable de iniciar a su vez el programa y todas las funciones que conforman ese programa en función de las llamadas que se hagan. La función main debe tener la siguiente forma. Def, es decir, se define como una función cualquiera, pero el nombre siempre será main. El cuerpo de la función main es donde se escribe el código principal del programa. El código en el cuerpo de la función main se ejecutará cuando el programa se inicie. La función main no es obligatoria en Python, sin embargo, es una buena práctica tener una función main para todos los programas en Python. Usualmente esta sería la forma de utilizar el main, es decir, se define el main y las instrucciones que se van a ejecutar dejando pues evidentemente una indentación. Esta parte que está acá es una parte del código que permite que el programa, el archivo .py sea reutilizable. ¿A qué me refiero? Hay algunas variables internas del intérprete de Python. Entre esas variables está el name. Vean que tiene una forma de escribir esa variable bastante interesante. Tiene dos guiones bajos al principio, dos guiones bajos al final. Y dice, bueno, que si la variable name es igual a main, entonces que se ejecute el main. ¿Para qué sirve eso en la práctica? Bueno, si nosotros vamos a ejecutar la clase o el archivo o el programa directamente, entonces el intérprete entiende que como se va a ejecutar directamente, eh, debe comenzar leyendo el main. Si ese archivo es un módulo, ¿se recuerdan lo que era el concepto de módulo? Si ese archivo es un módulo que contiene una serie de funciones que se está utilizando en otro proyecto, entonces puede ocurrir que desde otro archivo se invoque, se importe este módulo y se ejecute alguna parte de ese módulo. En ese momento, cuando se hace la llamada, ya no se hace desde el main del archivo, sino que sencillamente se busca la función y se ejecuta. Entonces, esta función que está acá, esto, es importante porque si se ejecuta el programa directamente, entonces esta instrucción le dice al intérprete, mira, busca el main y ejecuta el main. Por otra parte, si la ejecución de este programa no es directa, es decir, es consecuencia de la llamada que se hace desde otro programa que está reutilizando este archivo, entonces no se ejecuta el main, sino sencillamente se va directamente a la función y se ejecuta lo que tenga que ejecutarse. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es el main. Fíjense en este archivo. Eh, este archivo tiene solamente un main y pero sin embargo se importa
desde funciones, es decir, un módulo que se llama funciones, se importa todo. Este asterisco que está acá indica que se va a importar todo. Quiere decir que en ese momento se lleva a cabo una importación y este main puede ver todo lo que el módulo funciones contiene. Una vez hecho eso, pues sencillamente se supone que se ejecuta las líneas 10 y se ejecuta saludar. Se supone que saludar es una función que está contenida en el módulo funciones. Muy bien, aquí está una parte de la función lambda, pero esta no la vamos a utilizar en este momento. Vamos a trabajar un poquito de manera práctica para a ver si logro hacerme entender en lo referente a la función main. Vamos a irnos un momentico a nuestro IDE. Ok, si recuerdan, en una clase pasada utilizamos los archivos funciones extra 2 y ejemplo modular import. Porque lo que hacíamos en aquella oportunidad era demostrar cómo desde un archivo podíamos importar otros archivos que los denominamos módulos y podíamos precisamente pues extender las funcionalidades de nuestro programa de esa manera. Pero ahora vamos a agregarle al main, vamos a agregar el main a funciones extra 2. El archivo original, ustedes lo podrán revisar, era así, era algo así, ¿no? Y lo que hacía la función duplicar valor 2 era que se le pasaba una lista y duplicaba todos los elementos de la lista y retornaba esa lista, ¿ok? Pues bien, ahora vamos a agregarle una función main. Fíjense que se agregó una función main y en la línea 8 le colocamos la instrucción, o sea, estamos invocando a la función duplicar valor 2, le estamos pasando como parámetro una lista y él debería imprimir la lista, ¿no? Le hemos agregado esta instrucción que está dirigida al intérprete para que lea la función main y fíjense cuándo la va a leer. Yo en este caso voy a trabajar también no con la consola del ambiente de programación, sino con una consola del sistema, lo que sería para aquellos que están utilizando Windows un CMD. Y desde aquí pues vamos a ejecutar el programa, ¿no? Ya yo he abierto la consola y estoy en el directorio donde en mi caso están guardados los archivos, ¿ok? Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es que voy a ejecutar el archivo funciones extra 2.py. Lo voy a ejecutar a él directamente. ¿Cómo hago eso? Bueno, en mi caso escribo el nombre del intérprete, la orden Python, en mi caso Python 3, y le pongo el nombre del módulo, del archivo, que es funciones extra 2.py. Fíjense ustedes que lo ejecuta, me da el resultado. Se le está pasando como parámetros una lista. Ya va, disculpen. Vamos a fijar esto un momentico, a ver si me permite ponerlo siempre arriba, ok. Fíjense que le pasamos esta lista y él la duplicó, pero hemos invocado, hemos ejecutado el archivo funciones extra.py directamente. Como lo estamos ejecutando directamente, entonces el intérprete busca la función main gracias a esta orden que está acá. Cuando se ejecuta directamente, se busca el main y se ejecuta lo que está en el main. Y por eso tenemos este producto. Ahora fíjense, si exploramos un poquito el archivo ejemplo modular import.py, entonces, bueno, recuerdan que era lo que teníamos acá. Teníamos en la línea 4 y 5 dos print y le pedíamos pues a el módulo funciones extra y al módulo funciones extra 2 ejecutar la función. En el caso de funciones extra era duplicar valor y en el caso de funciones extra 2 duplicar valor 2.
con una misma lista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, se importaron y se van a ejecutar. Pues bien, vamos ahora a ejecutar eh, Python con este archivo que es ejemplo modular import.py. Entonces fíjense que lo ejecutó, es decir, llamó a el módulo funciones extra a la función valor con esta lista y llamó después a módulo extra 2 duplicar valor 2 con esta lista. Fíjense que me lo generó. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Yo al que estoy ejecutando es al ejemplo modular import que utiliza tanto a funciones extra 2 como a funciones extra. En ese momento, como el intérprete entiende que quien está invocando a funciones extra 2 es el archivo o el programa ejemplo modular import.py, entonces no ejecutó el main. ¿Ok? Entonces, esa función main tiene mucha utilidad porque, bueno, en muchas ocasiones, como nosotros vimos en las clases pasadas, lo importante de la programación modular es que esos módulos yo pudiese insertarlos, pero también pudiese utilizarlos directamente, como ustedes ven que hemos hecho en esta ocasión. Entonces podemos seguir con nuestra presentación. Seguimos entonces con la programación orientada a objetos. Vamos a revisar conceptos importantes en este tema. Entonces, bueno, básicamente la programación orientada a objetos es, si se quiere, el culmen, el mejor escenario de lo que es la programación modular. Recuerden que la programación modular es básicamente la técnica de dividir un gran sistema en pequeños subsistemas que puedan ser eh, entendibles, que puedan mantenerse fácilmente y que puedan reutilizarse y que sean además portables. Pues bien, la programación orientada a objetos potencia la programación modular y se basa en una serie de principios principios conceptuales que le dan sostén teórico. Entonces, uno de esos conceptos es la abstracción. ¿Qué es la abstracción? En general, la abstracción, recuerden, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de realizar modelos, construir modelos del mundo real, eh, evadiendo en la medida de lo posible las complejidades propias de esos elementos del mundo real. Me explico. Cuando nosotros, por ejemplo en el caso de los ingenieros civiles, aquí hay de haber varios ingenieros civiles, un ingeniero civil hace un plano de un puente. Una vez hecho el puente, pues se da cuenta cualquiera que el puente es mucho más complejo que lo que indican quizás los planos de ese puente. Sin embargo, el plano es un modelo aceptable de esa realidad que es un puente. Usualmente los ingenieros tienen que utilizar mecanismos de abstracción, bien sea haciendo cálculos, haciendo planos o haciendo programas, en el caso de los ingenieros de sistemas, que permitan representar objetos del mundo real. Entendiendo por objetos, bueno, cuestiones materiales, una silla es un objeto, un carro es un objeto, una persona es un objeto, un edificio es un objeto, un país es un objeto, una universidad es un objeto, pero también puede ser un objeto, un proceso, el proceso de refinamiento de crudos, el proceso de transferencia de calor, es decir, hay una cantidad de factores, eventos del mundo real que deben poder ser representados. Para hacer eso, el ingeniero, en general el científico, en general la persona, debe
tratar de representar aquellos elementos básicos que permitan hacer un modelo, si bien ese modelo no es el objeto que representa, sí es una buena forma de documentarlo. Entonces, el programador tiene que desarrollar una habilidad de abstracción para poder implementar, utilizando software, utilizando un lenguaje de programación, poder implementar soluciones en el mundo real. La abstracción entonces es el mecanismo que vamos a tener para representar esos objetos del mundo real. Hace ya algún tiempo, entonces, respondiendo a esta necesidad de abstracción, los lenguajes de programación generaron lo que se denominan los tipos de datos abstractos, o los TDA, o los ADT en inglés. Los tipos de datos abstractos podemos entender un poco desde el punto de vista histórico, son los abuelos de lo que hoy conocemos como programación orientada a objetos. En aquel tiempo, ubíquense en los años 70, todavía no existía la programación orientada a objetos, pero sí existían los TDA. Los TDA eran tipos de datos abstractos. Fíjense que el nombre abstracto indica que era necesario utilizar una cantidad de tipos de datos más allá de los datos básicos, para que combinando esos datos básicos poder representar un objeto, por ejemplo una persona. Porque por ejemplo una persona lo podemos representar solamente con la edad o solamente con el nombre. Dependiendo de los requerimientos, pues una persona debería ser representada con su nombre, apellido, documento de identificación, edad, sexo, dirección, cualquier otro elemento o atributo de ese objeto que nos ayude a representarlo. Evidentemente, los tipos de datos básicos no son suficientes. Requerimos de un mecanismo que permita combinar esos tipos de datos abstractos para poder representar esos elementos del mundo real. Y la programación orientada a objetos es como la evolución natural de esos TDA, porque hay mayor integración. Entonces, el tipo de dato abstracto es importante porque trae los siguientes beneficios: permite una mejor conceptualización y modelización del mundo real, mejora la robustez del sistema al basarse fundamentalmente en la programación modular y en la separación de aspectos, y separa la implementación de la especificación. Cuando hablamos de la especificación nos referimos un poco a los algoritmos genéricos, ¿no? Permiten la extensibilidad del sistema y permite tener un código organizado, fácil de entender, reutilizable, eficiente y seguro. Es un paradigma entonces la programación orientada a objetos, que permite organizar nuestro código con base en la idea de que existen objetos, que esos objetos interactúan entre sí y que esos objetos tienen atributos que lo definen y tienen métodos, es decir, acciones que pueden llevar a cabo en el mundo real. Cuando esos métodos con atributos llevan a cabo acciones, muy probablemente afectan a otros objetos. Entonces, de esa forma podemos representar sistemas. Ahora bien, hablando de la programación orientada a objetos en Python, específicamente, pues debemos decir que un objeto en Python es una colección de datos, o sea, atributos y comportamientos, es decir, métodos, que van a tener una vida útil, y que durante esa vida útil van a poder generar relaciones. Dice aquí, bueno, ¿a qué se parece? Pues se parece a los tipos de datos de Python, tal como los string, que son una cadena de caracteres que a su vez tienen métodos de upper, lower, entre otros. Lo que queremos decir con esto es que de manera un poco escondida, no explícita, sino de manera implícita,
hemos estado trabajando con orientación a objetos durante todo este tiempo, porque Python está compuesto por objetos. Los tipos de datos en Python son objetos y como objetos tienen métodos. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de los métodos de los strings, resulta que los strings son objetos. Por lo tanto, tienen sus propios métodos, como por ejemplo upper, lower, entre otros. Las listas también son vistas como objetos, por lo tanto tienen sus métodos, las tuplas, etcétera. La programación orientada a objetos es un paradigma. Desde el punto de vista de la programación existen varios paradigmas, como por ejemplo la programación imperativa, la funcional, la orientada a objetos y la lógica. La programación imperativa está muy relacionada con la orientada a objetos, ¿ok? Tengan eso en cuenta siempre, porque realmente la programación orientada a objetos se basa en la programación imperativa, solo que es una forma de organizar el código eh, en la que la modularidad se potencia lo más posible. Pero existen otros paradigmas como la programación funcional eh, y como la programación lógica. Tienen sus propios lenguajes de programación y los mecanismos para estructurar los algoritmos son distintos. Ahora bien, cuando nos adentramos en la programación orientada a objetos, el concepto básico y principal son las clases. Las clases son un tipo de dato abstracto y se comportan como una plantilla de la cual podemos sacar muchos objetos de la misma clase. Esta frase, por favor, ténganla en cuenta. Una clase es un TDA, pero un TDA que se comporta como una plantilla de la cual se pueden generar múltiples objetos de la misma clase, como ustedes pueden observar en este diagrama. Se programa la clase y después se le pide al intérprete de Python, en nuestro caso, que cree los objetos de esa clase que necesitamos utilizar. Entonces, la clase sería la especificación, ¿ok?, de ese tipo de dato abstracto. Y cuando esa clase se instancia, el verbo instanciar quizás no está aceptado todavía por la Real Academia Española, pero quiere decir o se utiliza para denotar que se va a crear un objeto de una clase. Entonces, cuando eso ocurre en el código, decimos que se instancia un objeto de la clase X. Ese objeto tendrá sus atributos y tendrá sus métodos. Por ejemplo, podemos tener una clase automóvil. Esa clase automóvil puede tener sus atributos, es decir, el número de ruedas, tiene tantas ruedas, está hecho de tal material, es el modelo, el año, la cantidad de pasajeros que puede tener, etcétera, ¿no? Está compuesto por asientos, equipo de sonido, sistema de transmisión, sistema de conducción, sistema de el motor, la caja, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en Python podemos crear una clase carro, como ustedes pueden verlo acá. Sencillamente se utiliza la palabra reservada class, el nombre de la clase y dos puntos. Después de esos dos puntos se supone que vamos a construir o a especificar el cuerpo de esa clase. Buenas prácticas a la hora de definir los nombres de las clases. Bueno, deberían ser nombres en singular, porque recuerden que la clase es una plantilla y que puede generar múltiples objetos, pero la clase es una, aunque genere múltiples objetos del mismo tipo. Pueden utilizar la metodología Pascal Case, es decir, que si es una clase que está compuesta por varias palabras, el nombre de la clase está compuesta por varias palabras, puedo utilizar la combinación de esas palabras
con la primera en mayúscula, cada una de esas palabras con la primera en mayúscula, entonces es una forma interesante de denotar las clases. ¿Qué son los objetos? Bueno, los objetos entonces son variables, realmente van a ser variables que son del tipo de la clase. Fíjense que lo que realmente está ocurriendo es que nosotros estamos extendiendo los atributos del lenguaje de programación, porque el lenguaje de programación me ofrece unos tipos de datos básicos, pero además me ofrece un mecanismo que me permite crear mis propios tipos de datos. Cuando yo creo una clase, yo estoy creando mi propio tipo de datos, donde combino esas clases básicas y además a esa clase le agrego métodos. Los objetos son entonces variables o son comprendidas como variables de un tipo de dato, en este caso definido por la clase que nosotros construyamos. Entonces, de la clase carro yo puedo tener muchos objetos. Todos los objetos son de la clase carro, aunque cada uno de ellos es individual en sí mismo, es decir, cada uno es un objeto que tiene su vida propia, vamos a decirlo de esa manera, durante la ejecución del sistema. Pero todos ellos fueron creados gracias a una plantilla que denominamos la clase. Entonces, una vez que una clase ha sido definida, un programa puede contener una instancia de dicha clase, que denominamos objeto de la clase. Instanciar una clase significa crear un objeto a partir de la clase. Un objeto se crea llamando el constructor de la clase, que es un método especial que genera el objeto. Entonces aquí hay varios ejemplos de objetos. Una casa, un carro, una persona, un tren, una universidad, un curso en la universidad, todo eso puede ser representado utilizando la programación orientada a objetos. De forma práctica, en Python un objeto se crea utilizando una sintaxis como esta. Es decir, el objeto básicamente es una variable, se le da nombre a la variable como acostumbramos y con el operador de asignación le asignamos el resultado de llamar a el constructor de la clase. Carro, paréntesis, es el constructor de la clase carro. Se asume que es el constructor, en este caso, de la clase carro. Esto ejecuta el constructor de la clase carro y el constructor genera una referencia que es pasada a este objeto. Entonces, sencillamente se crea el objeto. Como vimos antes, una clase debe tener estas partes: los atributos, los métodos y los miembros estáticos. Aquí los miembros estáticos van a ser atributos que se definen, cuyo valor se define ya directamente de las clases. Mientras que los atributos, por ejemplo, no estáticos, se van a comportar como variables y se les va a dar valor cuando se crea el objeto y pueden ser modificables, mientras que los atributos estáticos no se pueden modificar porque se crean desde la clase. En programación, los miembros estáticos se comparten por todas las instancias de la clase y se pueden acceder a ellos usando el nombre de la clase en lugar del nombre de la instancia en específico. Los miembros estáticos se utilizan a menudo para almacenar datos que son comunes a todas las instancias de la clase. En resumen, será un atributo en común entre todos los objetos de la clase. A continuación, un ejemplo de lo que es un atributo estático. Fíjense que en este caso, la clase carro tiene el atributo marca, pero ya en la clase se le da valor. El atributo marca es igual a for. Si se crean varios objetos de la clase carro, todos esos objetos serán for. Podrán cambiar quizás en otros atributos como el color, como el año, como el modelo, pero no podrán cambiar el atributo marca porque se está restringiendo a que todos sean de la marca for.
Todo esto lo vamos a ver en la práctica. Estamos ahorita en la teoría, ¿no? El constructor de la clase también es el método más importante, si se quiere, porque es el método que va a definir cómo se va a crear el objeto cuando el intérprete de Python así lo requiera. El constructor en Python se define con la función init. Vean que tiene al principio tiene doble guión bajo y al final doble guión bajo. La función o el objetivo de la función init, que es el constructor, es asignar valores a los objetos, los valores iniciales de la clase cuando se crea el objeto. Es decir, es la función que se encarga de inicializar el objeto cuando éste nace, cuando éste se instancia. Son los valores iniciales, después podrían cambiar durante la ejecución del programa. Todas las clases deben tener la función llamada init, que siempre se ejecuta cuando se inicia clase. Es por eso que se le conoce como el constructor. Esta función nos permite asignar valores a las propiedades del objeto u otras operaciones cuando se crea el objeto. Usaremos el parámetro self, esto es importante, esta palabra reservada self, para poder acceder a los atributos que pertenecen a la clase. Podemos llamarlo de cualquier manera, pero para efectos de la clase usaremos self o this. También aceptan la palabra reservada this. Como lo vemos en este ejemplo, fíjense. Esto es un constructor. ¿Y qué pasa en este constructor? Pues se supone que es cuando se invoca el constructor, aquí asumimos que debe ser de la clase carro, debe ofrecérsele al constructor el modelo, el color y el año. Es decir, cuando se crea el objeto, ese objeto debe asignársele el constructor y al constructor hay que darle la información cuál, bueno, el modelo, el color y el año. Por convención, siempre el constructor comienza con o debe comenzar con un primer parámetro que es self, que se refiere al objeto mismo, ¿ok? Al objeto mismo. Entonces, el constructor lo que hace es que al atributo modelo de la clase carro le va a asignar el valor del parámetro modelo, lo que se le pase. A el atributo color se le va a pasar el valor del parámetro color y al atributo año se le va a pasar el valor del parámetro año. Otro elemento importante en los atributos, en este caso en los métodos, son los llamados métodos privados. Un método privado es aquel que no es accesible desde fuera de la clase en la que se define. Los métodos privados se utilizan a menudo para ocultar la implementación de la clase y para proteger los datos de la clase de ser accedidos por códigos no autorizados. En Python los métodos privados se definen anteponiendo al nombre del método dos guiones bajos. Por ejemplo, de esta manera. El método privado es precisamente un método privado porque tiene dos guiones bajos. Esto quiere decir que el único objeto que puede llamarlo es el objeto de la clase que contiene este método. Bueno, y aquí vemos entonces la integración de lo que hemos hablado, ¿no? Aquí tenemos una clase que se llama carro2, tiene este constructor, vean que el init es un poquito largo, y podemos decir pues que la clase carro tiene los atributos marca, modelo, año, color, número de puertas, número de pasajeros. Y además tiene un método que se llama método privado, que es privado, que solamente podrá ser ejecutado desde el interior de la clase carro. Vamos a ver esto con un ejemplo en el IDE, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a nuestro IDE.